Una vez usted inicia con la agenda del autoperdón, ¿cuál es tu historia? Va a encontrar como en la página 6 o 7 el porqué del porqué del porqué. Mi abuela decía y me enseñó que uno no se debe quedar con el primer porqué. No hay que ser tan simplistas. Hay que entender que el porqué en un momento determinado es poesía. Y se convierte en poesía en la medida en que nosotros vamos creciendo desde lo espiritual. Vale la pena recordar que la poesía es la puerta del conocimiento. Y que en la medida en que yo cada vez le llevaba una respuesta a la abuela, me volví a preguntar, ¿y por qué? Me hace acordar de cuando uno era niño y empezaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en últimas lo que se busca es llegar a esa génesis, a ese momento crucial de nacimiento que nos permita entender el porqué de todas las cosas. Cuando nos respondemos una o dos veces, desde mi concepción, desde mi mundo, eso es solo paisaje. Pero en la medida en que nos volvemos más conscientes de lo que es el porqué y la respuesta del porqué que está dando, ahí es donde se empieza a trascender. Ahí es donde se empieza a hacer la diferencia. Yo la invitación que les hago finalmente no es a que haga los 7 porqués, porque no es tan sencillo. Si pudiera llegar al 7º porqué, wow, tiene toda la magia posible. Es como ese talismán del conocimiento en donde usted tiene la posibilidad de llegar hasta más allá que el infinito. Vamos a irnos a unos 3 o 4 porqués que están incluidos dentro de la agenda. Ahora, si le hacen falta hojas, pues no tiene ningún inconveniente. Use de más. Escriba, sigue escribiendo. La magia está ahí. Bueno, entonces hemos hablado. El primer porqué es responder. A veces de una manera simplista, como si fuera una excusa. Generalmente esa primera respuesta suele ser la mayoría de las veces racional. Siempre le ponemos la mente. En la segunda vez que usted se responde el por qué, ya empieza a tocar lo emocional. La tercera vez que usted se responde el por qué, del por qué, y esta vez este por qué, lo que está haciendo es llegar a eso, a un origen profundo, que tiene que ver con la creencia, que tiene que ver con los miedos, con esa herida, con ese aprendizaje o anécdota que dio forma a esa reacción que tuvo en un momento indicado. Si uno llega al cuarto y quinto por qué, ya está realmente en la raíz del problema. He hablado de que el árbol que ustedes encuentran como parte de la carátula es lo que nos permite definirnos desde esa raíz, que en la medida en que sea mucho más fuerte, te va a generar a ti esos perdones permanentes. No hemos sido entrenados para responder tantas veces un porqué. De allí que nos quedemos en esa superficialidad que no nos permita sanarnos, que no nos permita perdonar sin olvidar, teniendo ese dolor de manera permanente. Claro, perdonar incomoda, porque lo que hacemos es colocarnos unas máscaras e incomodarnos frente a un hecho o suceso que cada vez que se presenta en cualquier instante de la vida, incomoda. Incomoda no al otro, lo incomoda directamente a usted. Entonces, lo primero es recordar que nada es personal. Que si llega a pasar, es por algo que usted tiene que sanar y que no se ha permitido sanar. Sea consciente de ese momento y escríbalo. No necesariamente tiene que tener la agenda cuando se presente el hecho. Lo puede escribir ahí sí en su celular. Venga, me pasó esto, esta es la anécdota, yo reaccioné así, lo que me dijeron fue esto. Y luego, ya solo, en el momento de reflexión del día o de la semana, tenga la oportunidad nuevamente de traer ese momento para empezar a sanar. Por eso, lo primero que debe hacer siempre es, ¿por qué estoy afirmando esto? ¿Por qué está pasando esto? Luego, ¿por qué es importante para mí este hecho que está pasando? ¿Sí? Yo ahí empiezo ya a tener una conexión diferente. ¿Qué fue lo que hizo que esta experiencia me afectara? Como un tercer punto a resolver.
Y mucho más a fondo, en ese cuarto y quinto, es qué estoy creando sobre mí y sobre los otros o sobre el mundo para reaccionar de esa manera. Siga esos ejercicios en los diferentes momentos que están planteados en la agenda. Y si surge dentro de esa escritura en el que usted está contando en su historia, vuélvalo a escribir. Empiece a sanar. Empiece a trascender. Empiece a amarse de manera diferente. Porque en el lugar de los porqués, la poesía, la magia y la verdadera construcción de un proceso de sanación empieza por ti. Abre tu corazón e inicia ese camino.